confirmación es un sacramento, uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a conseguir el fin por el cual fuimos creados, que es la salvación de nuestra alma. El día de nuestro bautismo se nos fue borrado el pecado original, con el cual todos nacemos por el pecado de nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. La humanidad quedó manchada por el pecado original. Sabemos de la Virgen María, celebramos el pasado 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, y es ese dogma de nuestra fe en el cual creemos como dogma de fe que la Virgen fue preservada de toda mancha de pecado original. Pero todos nosotros hemos nacido herederos de Adán y Eva, y ellos pecaron en el paraíso terrenal. Entonces nosotros, como hijos de ellos, heredamos ese pecado que se nos lava el día de nuestro bautismo. El bautismo significa lavado. Se nos echa agua en la cabeza, el sacerdote nos lava con agua la cabeza. Pueden sentarse. Nos lava la cabeza con el agua, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el sacerdote con eso cumple aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que dice a sus discípulos, a sus apóstoles: id por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado se salvará, aquel que no creyere se perderá. Id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El día de nuestro bautismo, entonces, se nos borró el pecado original y hemos profesado la fe cristiana. Se le pregunta al que se bautiza: ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació y padeció? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esa fue la profesión de nuestra fe el día de nuestro bautismo. Ese día fuimos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios para llegar al cielo. Dios no se propuso otra cosa al crearnos que llevarnos al cielo. Él nos llamó a todos a ser santos, a cumplir su voluntad. Y para cumplir su voluntad tenemos que seguir aquello que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: quien me ama sigue mis mandamientos. San Juan el apóstol nos dice: hijitos, no amemos de boca y de palabra, sino de obra y de verdad. No vale nada decir te amo mucho o te quiero mucho si con las obras desdigo lo que acabo de decir. El verdadero amor se prueba con las obras, y las obras son obras de virtud, son obras de cumplimiento de los mandamientos de Dios nuestro Señor. Aprendimos entonces que en el bautismo se nos borró el pecado original, pero el daño sigue. La naturaleza está dañada, está inclinada hacia el mal. Es más fácil para el ser humano hacer el mal, desgraciadamente, que hacer el bien. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo instituyó los otros sacramentos
para derramar la gracia en nosotros a través de ellos. El sacramento del bautismo imprime carácter, por eso no se repite. Es un carácter que es indeleble por toda la eternidad. El sacramento de la confirmación también imprime carácter indeleble. No se borra por toda la eternidad, por lo tanto se recibe una sola vez. Y en ese sacramento del crisma o de la confirmación que vamos a recibir ahora, es precisamente lo que se dice, la confirmación en la fe que hemos recibido el día de nuestro bautismo, para fortalecer esa naturaleza dañada y poder combatir contra el mal, contra el mundo, con sus inmodestias, con sus impurezas, con sus malas máximas, con sus modas. Al mundo, entonces, al demonio, que siempre está instigándonos a hacer el mal, a pecar, a apartarnos de Dios, y a nuestra propia carne por ese daño que hemos recibido el día del pecado original por nuestros primeros padres. Nuestra propia carne lucha en contra de la salvación de nuestra propia alma. La confirmación, entonces, es el sello de los soldados de Cristo. Vamos a recibir a través de ese sacramento, con el crisma impuesto en nuestras frentes y la mano del obispo impuesta sobre nuestras cabezas, el sello de soldados de Cristo, para poder luchar y mantener nuestra fe, confirmar nuestra fe, defender nuestra fe, y si es necesario hasta derramar nuestra sangre, como lo hicieron los mártires, para la defensa de nuestra fe. No tiene otro sentido nuestra vida aquí en la tierra que el salvar nuestra alma. Para eso es que nosotros rezamos todos los días. Para eso es que nosotros estudiamos el catecismo, para conocer más a Dios y, conociéndolo, amar más a Dios, servir más a Dios, para que cuando llegue el momento de nuestra muerte podamos encontrarnos con Él y vivir con Él y la Santísima Virgen María por toda la eternidad. Para conservar la pureza en estos días, entonces, es necesario ser firmes en la fe. Para ser firmes en la fe es muy conveniente recibir el sacramento de la confirmación. Debemos ser muy devotos de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que en su aparición en Fátima pidió el rezo del Santo Rosario todos los días. Y la Virgen estaba triste porque había muchas almas que se iban al infierno, porque nadie rezaba ni se sacrificaba por ellas. El Papa Pío XII decía que cuanto más es el mal, cuanto mayor es el mal de los malos, mucho mayor tiene que ser el bien de los buenos. Esa es nuestra tarea, ser buenos. Pero no, como dice San Juan, no de palabra. Tenemos que ser buenos en nuestras obras. Tenemos que amar a Dios, no de palabra, con nuestras obras, cumpliendo el mandamiento, cumpliendo los 10 mandamientos, haciendo actos de virtud, amando mucho a Dios con la caridad, amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos, siendo dignos hijos de Dios, pues ya lo somos por el bautismo, siendo dignos soldados de Dios, que vamos a hacer pronto por el santo sacramento de la confirmación. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que nos dé la perseverancia final, la paciencia en las tribulaciones. El tiempo de la vida es corto. Si lo vivimos bien, habremos ganado el cielo. Si lo vivimos mal, habremos perdido todo. Entonces no seamos tontos, no seamos
poco inteligentes o nada inteligentes, seamos lo mínimo inteligentes para salvar nuestra alma. Amemos mucho a Dios, a la Santísima Virgen María. Recemos el rosario, seamos dignos hijos de Él, dignos soldados de Él, por la intercesión de Nuestra Señora Santa María Aparecida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.